Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumente su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, con productos empresariales mercantiles de inteligencia artificial, productos de IA mercantil comercial. Porque de una manera más simple, con alta capacidad jurídica, logran detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos, es decir, logran que el caso exista con validez jurídica, es decir, con justicia, es decir, de una forma ajustada a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, preventiva o correctivamente. Preventivamente para que se logre que se cumpla con el derecho, es decir, que existe el caso válido, el caso basado en la aplicación de los derechos y deberes y como consecuencia la IA existente en relación con el caso válido sea válida y correctivamente para que precisamente al tratarse de un caso que existe por una presunta culpa existente presuntamente en un caso anterior vinculado de alguna forma con IA mercantil, se aclare si ha existido diligencia, es decir, inocencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes por parte de la persona juzgada, o culpa y qué forma de culpa ha existido, y según lo que se aclare, se asuma lo que corresponda y exista justicia, se forme la justicia correctivamente. Entonces, en este caso correctivo, se trata de que el abogado sea capaz de manejar ello por ende contundentemente y por ende de detectar, por ende claramente si ha existido diligencia o culpa y, según lo que se aclare, de lograr que se aplique la consecuencia de ello hasta que se logre justicia, según el alcance de cada abogacía y propiamente se trata de que el equipo de abogados, tratándose de equipos de abogados, logre ello y por ende de que cada uno de sus miembros y el todo del equipo sea capaz de ello, por ende con alto rendimiento jurídico. Y hoy precisamente explicaré el cumplimiento universal y el manejo de conflictos internacionales relacionados con IA mercantil. Y es que el cumplimiento del derecho no se da porque se cumpla con algo conocido como una norma local. Porque por un lado una norma solo es cualquier forma mediante la cual se aclaren los derechos y deberes, se aclare una parte de los derechos y deberes, algo relacionado con los derechos y deberes y por ende algo compatible con las demás normas y por eso la aplicación de los derechos y deberes existe cuando se aplican las normas y por ende no existe la incompatibilidad normativa entre normas, es decir, no existen antinomias ni existen vacíos jurídicos porque existen los derechos y deberes y se trata de aplicarlos a la medida del caso y a la vez, por eso una nueva norma es cualquier nueva claridad que exista sobre los derechos y deberes, sobre una parte de los derechos y deberes, y por ende es algo que al aplicarse hace que se logre, mediante lo cual se logre, es algo mediante lo cual se logra una forma más simple de aplicar los derechos y deberes. Es una forma que al aplicarse hace que exista una forma más simple frente a las formas anteriores preexistentes de aplicar los derechos y deberes, de aplicación de los derechos y deberes. Entonces, el cumplimiento del derecho se da cuando se cumple con el todo del derecho, el todo de las normas y propiamente el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, de cada una de las normas que existan y por eso todas las normas son importantes. Por ende, no existen normas inválidas o válidas. Otra cosa son las formas antijurídicas que por ende no son normas y por eso no son vinculantes y por eso no son necesarias para aplicar los derechos y deberes para cumplirse con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho y por eso son formas que al aplicarse hacen inaplicables los derechos y deberes, son algo antijurídico, algo contrario a los derechos y deberes, algo culpable. Entonces el cumplimiento del derecho es por ende universal, porque es cuando se cumple con el todo del derecho, es decir, cuando se logra aplicar, por ende, de alguna manera, a los derechos y deberes, cuando se logran aplicar los derechos y deberes a la medida del caso en este tema, del caso vinculado de alguna forma con IA mercantil y por ende, cuando se logra el cumplimiento del derecho en un caso vinculado con un producto de IA mercantil, el producto existe válidamente porque existe en relación con un caso válido, es decir, que existe coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Es decir, un caso con armonía jurídica y por ende el producto de IA mercantil es armónico jurídicamente. Ahora,
Frente al manejo de los conflictos internacionales relacionados con IA mercantil, se trata de los conflictos existentes, como indicaba inicialmente, con base en una presunta culpa, con base en la existencia, en la presunta existencia propiamente de una culpa, en la presunta existencia de una culpa en relación con un caso anterior a ello, vinculado de alguna manera, que estuvo vinculado de alguna manera con IA mercantil. Entonces, aquí se trata precisamente de tener claro el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y de aplicar el caso con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, de manejar propiamente el caso con base en lo diligente, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello. Y así se aclara lo justo, es decir, si ha existido culpa o aplicación de los derechos y deberes en dicho caso anterior, y según lo que se aclare, se trata de precisamente que con base en la aplicación de los derechos y deberes se asuma la consecuencia, el efecto de ello, de lo que sea justo y así se forme la justicia. Entonces no se trata de que, por ejemplo, a nivel internacional, lo que rija el manejo, por ende válido, de los conflictos sea un tratado, algo conocido como un tratado o como una convención internacional. No, todo se basa en los derechos y deberes y esas formas conocidas como tratados, convenciones, convenios internacionales, solo son formas jurídicas, solo son normas cuando precisamente son armónicas con los derechos y deberes, cuando hacen parte de la forma de los derechos y deberes. Y por ende la forma de aclararlo justo a nivel internacional es aclarando la forma de los derechos y deberes a la medida del caso y logrando que los derechos y deberes sean efectivos, eficaces, se apliquen a la medida de ello y así se logra la justicia. Si existe la justicia, esa es la forma de la justicia. Por eso los equipos de abogados deben estar entrenados en fundamentos jurídicos a nivel profesional, a nivel avanzado, como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes para ser capaces de manejar, por ende, óptimamente, contundentemente, con alto rendimiento jurídico, es decir, bajo alta capacidad jurídica, bajo un conocimiento de alto nivel jurídico, de alto valor jurídico y por ende una capacidad de alto valor jurídico, casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil para ser capaces de manejar óptimamente los casos vinculados con IA mercantil a su cargo, preventivo o correctivamente. Es decir, así son capaces de lograr con alto rendimiento jurídico justicia frente a la IA mercantil, frente a lo relacionado en cada caso con IA mercantil. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co, que es el nombre antiguo de nuestra empresa, o propiamente a www.legadly.ca, para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento de equipos de abogados para equipos de abogados, disponible por ende mundialmente, universalmente, en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil ante la IA. El derecho solo es uno, no existe el derecho mercantil o comercial o corporativo o empresarial o privado, público o administrativo, internacional, penal, contractual, probatorio, constitucional, etcétera, sino que existe el derecho, pero se trata de concretarlo a la medida de las particularidades jurídicas de la IA mercantil y a la vez para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos se perfeccionen jurídicamente, aumenten su conocimiento y consecuente capacidad jurídica, es decir, rendimiento en el manejo de casos vinculados con IA frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, para que mediante los contenidos aclaren elementos sobre la diligencia y la culpa, lo justo y lo injusto, en relación con la IA mercantil, ante la IA mercantil frente al fenómeno jurídico, la naturaleza jurídica, la forma jurídica, el efecto jurídico de la IA mercantil frente a la situación jurídica en general de los productos empresariales, es decir, del producto empresarial, mercantil, comercial, de IA mercantil, los productos empresariales de inteligencia artificial de naturaleza mercantil, comercial, porque se trata de la empresa mercantil, comercial. La empresa es cualquier forma de actividad económica organizada, pero se trata de la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil, comercial. Por eso se trata de la IA mercantil, comercial, es decir, de la forma de los productos empresariales, mercantiles de inteligencia artificial, de los productos empresariales, mercantiles, comerciales de IA.
de inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo.